voy a contarles una historia que es muy probable que sea complicado de creer. No sería la primera vez que me sucede, pero es algo que pasa incluso hoy en día y que muchos practican de forma clandestina. Vi cómo practicaban brujería, y yo tuve que hacerlo también. El lugar donde ocurrió esto es un ejido en Los Encinos, en el estado de Michoacán. Es un lugar repleto de brujas y brujos, de los cuales dicen que nacen de la misma tierra y que de las raíces de los árboles brotan sus cuerpos. Entre estos brujos se encuentra mi abuela, o eso es lo que la familia siempre ha opinado de ella. Es una bruja muy reconocida en el ejido por ser una de las que tiene mayor poder. Ha sido consultada por muchas personas de muy lejos y de la zona, incluso hasta celebridades, debido a que ella tiene la fama de resolver las cosas rápidamente y sobre todo burlar a la muerte. Fue en su casa donde, en varias ocasiones y desde muy pequeña, yo fui testigo de una serie de trabajos que la anciana llegó a realizar. No siempre recibía dinero como pago, en ocasiones le llevaban comida u objetos de valor, pero lo que siempre ella pedía, sin importar cualquier tipo de trabajo, era un mechón de cabello de quien solicitaba sus servicios. Y si requerían que el trabajo fuera efectivo casi de inmediato, pedía la punta del dedo meñique de cualquier mano. Siendo honesta, nunca supe cuántas bolsas con cabello y dedos tenía resguardadas en su alacena, pero todo lo tenía organizado con el nombre de a quien pertenecía. Mi abuela nunca fue precisamente aquella persona amorosa. Muchas veces deseé tener una abuela común y corriente, pero tuve la mala fortuna de llevar en mi sangre la magia negra de ella. Una vez llegó un hombre desesperado a pedir ayuda. Siempre que llegaba un cliente sin cita, mi madre los hacía esperar afuera de la casa, debajo del encino que cubría la mayor parte de la casa. Casi todos los días había un amarre, una limpia o un trabajo que hacer. En esa ocasión, ella se encontraba haciendo una limpia. Mi madre era quien se acercaba a ellos y les tomaba sus datos. Siempre con ella llevaba unas tijeras o un cuchillo de carnicero con bastante filo. Aquel hombre no quiso pagar con su cabello, así que mi madre le pidió que lo acompañara a un tocón que tenían a un costado de la casa. Era el lugar favorito para realizar la transacción, debido a que era la zona más alejada y los gritos no interrumpían las sesiones. A mí no me gustaba ver eso, y mucho menos escucharlo. Gritaban con mucha fuerza, pero después de un rato dejaban de hacerlo. Aquel sujeto colocó la mano sobre el tocón y mi madre le dio una rama envuelta en un trapo. Le pidió que la mordiera fuertemente y sin advertirle al hombre, mi madre hizo un corte rápido. Para mí, aquello era tan desagradable y horrible que no entendía por qué se dejaban dañar para resolver sus problemas. Y siempre mi madre me respondía que no teníamos la vida suficiente para comprender todo lo que pueda pasarle a una sola persona. Mi abuela salió casi al minuto de que aquel hombre pagara con su meñique. Ella decía que el olor a hierro siempre le llamaba la atención. El sujeto se envolvió el dedo con un trapo que sacó entre sus cosas y se acercó a mi abuela para pedirle el favor de que desapareciera a su jefe. A mi abuela jamás le importó contra quién realizaría la magia negra, a ella siempre le interesaba el pago y lo que sacrificaban los clientes, y no solía negarse. Siempre aceptaba los trabajos que le pedían. De ese modo, lo invitó a pasar a la casa, y en poco más de 30 minutos ambos salieron. Ella le recordó las instrucciones. El sujeto se fue muy contento, y a la mañana siguiente, allí estaba frente a la puerta con un gallo con plumas blancas en sus brazos. Mi abuela lo vio y sonrió. Tomó el gallo en sus brazos y lo invitó a pasar. Le dijo que esperara en el árbol de encino mientras terminaba el trabajo. Mi madre salió para matar el gallo, y mi abuela se lo entregó, pidiéndole que lo hiciera caldo. Mientras esperaba que el hombre, sentado debajo del encino, yo tuve la curiosidad de preguntarle si no le dolía lo de su mano. Él me vio y, sonriendo, me dijo que al principio sí le dolía, pero que todo estaba en orden, aún le pulsaba el dedo. Pero cada vez era menos. El sujeto se presentó conmigo y me dijo que se llamaba Ramiro y que tenía 19 años.
Yo le di mi nombre y me respondió que me ganaba por varios años. De esa manera es que me quedé con él, platicando por más de 2 horas, hasta que llegó mi madre con un plato grande de caldo. Este se veía delicioso, y le pregunté a mi madre si podía comer yo también. Ella me respondió tajantemente que no. Solo lo podía comer Ramiro. A mí me parecía muy apetitoso, pero era raro que a Ramiro le costaba mucho trabajo comerlo. Cada cucharada que le daba parecía que se lo pensaba mucho, tanto que el resto se enfrió y tuvieron que volver a calentarlo. Después de un largo rato en el que vi cómo Ramiro hacía arcadas y comía en partes, se lo terminó todo. Mi abuela salió de la casa y le dijo que desde mañana a primera hora sus problemas quedarían resueltos. Ramiro sacó algo de dinero y se lo entregó a mi madre. Se despidió de todos y de mí por mi nombre. No lo volví a ver por un buen tiempo, hasta 10 años después. Durante esos 10 años, la clientela disminuyó. Aún la visitaba gente, pero ya no fue con la misma intensidad de antes. Había ocasiones en las que mi abuela se ausentaba por varios días y regresaba apestando a lodo y otras cosas, pero siempre traía algo para sus amarres. Sus métodos se volvieron un poco más extraños, a tal grado que pedía hacer sus trabajos a puerta cerrada, sola con el cliente. Una tarde, después de varios años, don Ramiro regresó a la casa procurando de nuevo contactar a mi abuela. Ya era una persona muy diferente a la que había conocido antes. Ya no vestía de manera andrajosa y desaliñada, al contrario, se le veía muy bien vestido y muy bien parecido. No pude dejar de ver su mano izquierda, donde le hacía falta el dedo meñique. Él me reconoció al instante, preguntándome si yo lo recordaba. Después de varios minutos de ponernos al día, mi madre salió por él, y duraron un par de horas platicando. De pronto, mi abuela salió de la casa y me pidió que entrara. Sentado en el piso, Ramiro apretaba su mano derecha con un trapo cubierto de sangre. Mi madre me pidió que me sentara a un lado de ella, mientras que la abuela terminaba de mezclar unas hierbas. Nos quedamos los tres en silencio hasta que mi abuela dejó de murmurar algo. Ella mencionó que don Ramiro tenía una propuesta, la cual consistía en llevarme a otro estado para que tuviera una mejor calidad de vida. Don Ramiro tendría que terminar un trabajo que le pidió a mi abuela y regresaría al día siguiente para que me fuera con él. Yo no sabía qué decir, pero miraba a mi madre esperando a que se negara o dijera algo, pero no lo hizo. No te quedes, sus ojos brotaban lágrimas. Don Ramiro aseguró que cuidaría de mí y que no tenía de qué preocuparme. Se levantó de su lugar y se despidió de las tres. Por más que intenté entrar en razón, la abuela siempre me ignoró. Nunca me había dado mi lugar como su nieta, y eso me hacía pensar que jamás me quiso. Yo no tenía pensado seguir a don Ramiro, pero mi madre ya estaba hechizada por mi abuela y solo se comportaba como una marioneta. Al día siguiente, llegó don Ramiro, pero ahora traía consigo a 2 gallos de color marrón. Entró a la casa y se los entregó a mi madre. Ella, sin decir una sola palabra, los llevó dentro de la casa. Don Ramiro se sentó debajo del encino y me pidió que me acercara para platicar. Fue entonces cuando aproveché a decirle que yo no estaba de acuerdo en seguirlo, pero él me interrumpió diciéndome que sería mejor para ambos. Discutimos por más de 1 hora. Cuando llegó mi madre con 2 platos listos de caldo de pollo, en esta ocasión, ambos olían muy mal. Las cabezas de los gallos flotaban en el caldo, y el líquido se veía espeso y espumoso. Cuando don Ramiro los miró, no pude evitar el asco y vomitó a un lado del encino. Mi madre le pidió que lo siguiera al comedor. Mi abuela entró al comedor y le indicó que, si esos platos no se comían por completo, la brujería no surtiría efecto. Analicé la situación y llegué a la conclusión de que don Ramiro tardaría más de 2 horas en terminar su comida. Me daba el tiempo suficiente para seguir convenciendo a mi abuela o escapar, en el peor de los casos. Mi abuela se retiró a otra habitación, así que me apresuré a hablar con ella.
Me quedé parada en la puerta, observando cómo guardaba raíces y especias en sus frascos. Trataba de buscar la mejor manera de hablar con ella, pues antes de que yo dijera algo, me dijo que me encargaría un trabajo. Se acercó hacia mí y tomó un mechón de mi cabello y lo cortó con unas tijeras. Buscó entre sus frascos un puñado de mondadientes y los amarró con mi cabello. Encendió una vela negra que tenía a su costado y los quemó de la punta por un par de segundos. Abrió otro frasco con extracto de cúrcuma e impregnó la punta de los mondadientes con ella. Se acercó a mí y me los entregó. Me dijo que, si tanto era el deseo de no salir de esa casa llena de magia negra y quedarme por el resto de mi vida con ellas, debía pinchar el brazo de don Ramiro con los palillos mientras dormía. Si las cosas salían bien en unos días, la transformación terminaría y abriría un gallo ocupando su lugar. Pero si yo quería que los efectos fueran inmediatos, ya sabía cómo tenía que pagar. Más de 3 horas después, don Ramiro por fin terminó. Se le veía muy débil desde el rostro, y apenas podía mantenerse de pie, pero estaba listo para llevarme con él. Yo tenía guardado en mis cosas los palillos que mi abuela me había dado, y en mi cabeza aún resonaban las palabras de ella advirtiéndome de mi destino si me quedaba con ellas. Cuando me acerqué a mi madre para despedirme, noté que lloraba, pero no decía nada. Tenía la mirada perdida hacia el frente. Así que le pedí a mi abuela que la liberara si en verdad quería a su hija. Pero la vieja bruja no dijo ni una palabra. Cuando llegamos a casa de don Ramiro, me di cuenta de que había hecho una fortuna. Desde hace tiempo, era una mansión donde vivía. Se notaba que se daba sus lujos y que tenía dinero. Él me confesó que todo inició con un antiguo jefe que tenía. No era una mala persona, pero sí era un obstáculo en su vida para generar ganancias. No tuvo otra opción más que pedir ayuda de mi abuela para eliminarlo. Cuando dijo esto, levantó su mano izquierda y me mostró su meñique a la mitad. Luego me comentó que formó equipo con 2 socios, los cuales resultaron ser personas tiranas en los negocios y tenía la idea de que querían sacarlo. Así que nuevamente le pidió ayuda y me mostró todo el dedo cortado de tajo de su mano derecha. Ahora no tenía nada que lo detuviera. Y aunque le faltaran dedos, podía mover más cosas que antes. La primera semana que estuve con él, las cosas se comportaron tranquilas. Pero una noche de domingo, cuando ya solo estábamos nosotros 2 en la mansión, me preparaba para ir a dormir. Don Ramiro irrumpió en mi habitación e intentó convencerme de que lo besara. No tenía intenciones de hacerlo. He de aceptar que antes de que me intentara llevar con él, me parecía una persona atractiva, pero ahora me parecía despreciable. Me negué a hacerlo. Pero me forzó a que le respondiera. Así que lo mordí en la boca, y él se levantó del piso de un golpe. Me maldijo y advirtió que yo ya era de su propiedad y que regresaría en un rato. Cerró la puerta dejándome sola. Así que me levanté y corrí a mi maleta. No podía esperar días a que él cambiara. Así que no tuve otra opción. Hacía días que de la cocina había tomado un cuchillo filoso y lo escondía en mi cama. Lo había hecho para defenderme en caso de que don Ramiro intentara algo, pero quería verle sufrir por el daño que me quería hacer. Me senté a un lado de la cama, puse la mano sobre la alfombra y levanté el cuchillo. No tuve el valor de hacerlo en los primeros intentos, pero sentía que don Ramiro estaba a punto de entrar a la habitación. Me tomé un minuto para respirar un poco y tomar valor. Cuando de pronto escuché que golpeaban la puerta y, con un movimiento rápido, hice un corte casi completo y un poco chueco. Me dolió bastante la mano, me palpitaba tanto que no podía aguantar el dolor. La puerta se abría, así que me apresuré para sacar los mondadientes y los llené de mi sangre. En cuanto abrió la puerta, don Ramiro yo ya lo estaba esperando. Se acercó a mí, y antes de que me pusiera un dedo encima, lo pinché en el brazo. Él se hizo a un lado y me vio aterrorizado. Miró los mondadientes y mi mano sangrando, sabía lo que le pasaría.
Me maldijo e insultó varias veces y se fue de mi habitación. Lo perseguía hasta el otro cuarto, donde cayó y comenzó a convulsionar. Recordé que cuando mi abuela me entregó los mondadientes, me explicó cómo funcionaban los meñiques en el proceso. No tardaba mucho, así que don Ramiro comenzó a cambiar su apariencia. No quise verlo, así que salí del cuarto y esperé hasta que terminara. Media hora más tarde, me encontré con un gallo de color negro, desde el pico hasta las patas, y a cada pata le faltaba un dedo. Estaba desmayado, respiraba con dificultad. Le quité el cinturón al pantalón y se lo puse al gallo para que, en caso de que despertara, no escapara. A los pocos minutos, salí de la mansión con él en dirección a casa de mi abuela. Llegué a mediodía del día siguiente. En la puerta de la casa me esperaba mi madre y la abuela, quien sonrió al verme. Mi madre tomó al gallo y lo llevó a la cocina. Yo ya sabía lo que seguía, así que, si no quería que el embrujo se me regresara, tendría que comerlo. Pero antes de que me quedara sola en el comedor, le pregunté a mi abuela por qué era de color negro el gallo. A diferencia de los demás, me contestó que se debía al color de su alma por tanto mal que había hecho. Se quedó en silencio durante unos segundos y me preguntó cuántos mondadientes le había pinchado. Le dije que con todos. Se rió nuevamente de mí y me dijo que solo se ocupaba de uno. No me gusta recordar cuánto tiempo tardé en consumir el caldo. Parecía chapopote y no pude acabarlo rápidamente. Mi abuela me ofreció quedarme con ellas, pero si lo hacía, mi alma quedaría prisionera, como la de mi madre, hasta ya no tener forma de sentir o pensar. La magia negra que se manejaba en casa era muy fuerte para alguien que no lo practicaba o le entendía. Terminé yéndome lejos de allí para rehacer mi vida. Lamento si no puedo dar más detalles sobre mi actual vida, pero me he visto forzada a desaparecer por lo que ocurrió. Las brujas existen, y tengo la mala fortuna de que una de ellas sea mi abuela. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 15,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.